Bienvenidos a Flash Surfing. Otra semana más, regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Comenzamos. Por sexto año consecutivo, el Campeonato de España de Bodyboard tendrá lugar en la localidad de Gáldar, en Gran Canaria. Aquí, los mejores de esta modalidad disputarán los títulos nacionales 2023. La ola de Meñacoz despierta con la llegada de las marejadas otoñales a la costa de Vizcaya. El fotógrafo y realizador Aitor Pérez inmortalizó desde el aire una de esas primeras sesiones. Otra ola legendaria y mundialmente conocida de la costa vizcaína es Mundaka, que cobró vida ofreciendo momentos espectaculares para el disfrute de todos los participantes en el campeonato de su club local. El surfista portugués Luís Lula Perlorio presenta On the Hunt, en una ansiada búsqueda del tubo más largo del planeta, una izquierda que se encuentra en la denominada Costa de los Esqueletos en Namibia. Tras finalizar en la novena plaza del Championship Tour y lograr su clasificación para París 2024, el italiano Leonardo Fioravanti se divierte intentando planchar un backflip en Alaya Bay, el Wave Garden de Suiza. Flashback Boomerang es una historia ficticia e hilarante que protagonizan el campeón del mundo de surf en 1999, Marco Chilupo, junto con el surfista y cómico Sterling Spencer, durante un viaje a Chicama, en Perú. Jack Freestone y Hudson Ritchie, dos surfistas con estilos totalmente diferentes, estuvieron compartiendo olas en las cálidas aguas de Osaka, en México. Todo ello se resume en Oasis, film dirigido por Jacob Byrne. Con 17 años, Ned Hart emprende su primera misión en la peligrosa costa del sur de Australia Occidental, aunque no estará solo. Contará con el apoyo de Zach Haynes, experimentado surfista en olas grandes. Pichimelu, en Chile, fue la sede de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 de las modalidades de surf, longboard y stand-up paddle, donde el peruano Luca Mesinas lograba en surf la clasificación para París 2024. Con esta última noticia nos despedimos. La próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.